y hoy con este tema que de verdad que estamos seguros que nos va a llevar a conclusiones muy importantes y a llevar soluciones a sus hogares. Entonces, sin más dilaciones ni más retrasos, despertemos a los pelados. ¡Hey! Tus hijos te necesitan despierto. Vámonos con Despertando a los Pelaos. Bueno, señores, estos pelados están como hoy pegaditos de las sábanas. Esta es la hora de despertarlos, es la hora de despertarlos. Y lo que sucede es que cuando afrontamos unas situaciones difíciles en nuestra familia de cambio, de transformación, pues muchas cosas se alteran. Entre ellas, por ejemplo, los pelados pueden estar durmiendo sin querer levantarse. ¿Por qué? Porque están transitando un proceso emocional complejo para ellos por causa de la separación de sus padres. Por eso hay que despertar a los pelados, por eso hay que despertar a los pelados. Y bueno, para poder desarrollar entonces esta maravillosa sección que nos convoca todos los miércoles. Ay, nos hizo falta la Camila en la introducción. Ahorita esperemos que en los Camitips nos mencione el ombliguito de la semana, sí, por cierto. Sí. Pero es que este ombliguito está delicadita. Sí, es mejor dejarlo quietico, Bueno, tenemos hoy con nosotros en Despertando a los Pelados a nuestra queridísima psicóloga de la Clínica para la Familia, Tatiana Penagos. Tati ya es de la casa, ustedes ya la conocen, pero no está de más recordarles que es psicóloga, educadora certificada para las familias en disciplina positiva y una de las terapeutas de pareja y familia de nuestra amada Clínica para la Familia. Tati, es un placer tenerte de nuevo con nosotros. ¿Cómo estás? Buenos días, familias, buenos días, Eli, buenos días, Manu. Feliz de acompañarlos hoy en este tema tan delicado, que mueve tantas fibras, pero que definitivamente pues es un tema muy actual, que pasa cada vez más lastimosamente y que es importante como familias pues que aprendamos un poquito sobre cómo manejar este tema tan difícil en casa. Así es, pareja hasta hoy, padres para siempre. Tenemos que confesar, Manu, y tú lo sabes, que en la Clínica para la Familia siempre nuestra primera apuesta es una apuesta por la restauración de la familia. De hecho, cada que nuestros consultantes llegan con situaciones difíciles, con este tipo de conflictos a veces un poco complejos de manejar, les decimos en esa primera cita, nuestra primera apuesta es una apuesta por la restauración. Pero hay momentos en los que definitivamente es necesario tomar la decisión de decir no más, por salud mental, por amor propio, incluso por amor a nuestros hijos, quienes se ven inmersos en ambientes que pueden ser muy, muy perjudiciales para ellos. Pero entonces la gran pregunta del millón, mi querida Tati, y estamos ansiosos porque nos la puedas hoy responder, es ¿cómo lograr ser pareja hasta hoy, pero padres para siempre? Yo quisiera, Tati, y que nos rinda el tiempo hoy, que arrancáramos por algo como coquito, como antes de irnos al tema propiamente dicho. ¿Cuándo una pareja debería decir nos separamos? O sea, ¿en qué momento una pareja debería decir aquí ya no hay nada que hacer? Esa es la pregunta, coquito. Sí. Una pregunta así sencilla. Esa es la pregunta sencilla para empezar. Simple. Una pregunta así simple. ¿En qué momento entonces una pareja pudiese llegar a decir no va más? Esta es una decisión firme y ya pues de ahí nos vamos al cómo abordarlo con nuestros hijos, pero pues la separación es una realidad en muchos casos. Inclusive cuando estamos en terapia es una de las preguntas que más nos hacen los pacientes. ¿En qué momento me separo? ¿Estoy a tiempo de hacer algo o no? ¿Cierto? Yo siempre he creído que generalmente estamos a tiempo. Lo que pasa es que el agotamiento en la relación y los conflictos nos impiden querer trabajar ya por esa relación cuando ya llevamos muchos años de agotamiento. ¿Qué tenemos que saber? Realmente los niños siempre van a estar mejor en una familia unida, con papás amándose y amando a sus hijos. Pero desgraciadamente esa no es siempre la realidad. Y cuando nosotros tenemos una familia donde los padres han pasado por muchos procesos de conflicto y han terminado en muchísimas discusiones en las que ya incluso están los niños en medio, pues lastimosamente hay que tomar decisiones. Y una de esas decisiones pues es la separación. Hay que afrontarlo. De todas maneras, muchas veces las relaciones en la casa
dicen, bueno, quedémonos por nuestros hijos. Pero a mí nunca se me olvida unos pacientes que atendí hace poco. Ellos eran 2 chicas de 30, 35 años y fueron a llevar a sus papás. Y en la primera cita me decían, ellos nunca se han separado, pero le aseguro que como hijos lo hubiéramos querido. Wow. ¿Cierto? Wow. Eso Sí. me impactó mucho porque eran 30 y 35 años donde ellos estaban diciendo, estamos cansadas como hijas de las discusiones de papá. Entonces ahí viene, digamos, la motivación a tener esa decisión cuando ya vemos que estamos teniendo tantos conflictos que le estamos haciendo daño a la propia familia. En ese acto de responsabilidad que creo que hay que tener y de valentía, porque pues ya primero hay un acto de valentía en el hecho de ir a la terapia, ir con mi pareja, entender que tenemos algo que tramitar y que tenemos que sacar adelante. Ese segundo acto de valentía es asumir lo que de esa terapia se desprenda. Es correcto. Perdón, Manu, que te interrumpa y que eso me parece súper importante. O sea, y por eso digo así coquito como nos gusta a nosotros. En sí mismo el hecho de que vayan a la terapia Claro. ya es como el punto de partida. Correcto. Yo quisiera hacer una acotación aquí y me perdonan, ustedes saben que Es yo que usted hablo lleva 2 mucho, días sin bendito sea venir. Dios, y llevo 2 días Se sin sabe, hablar, te entonces, entendemos imagínense. completamente. Pero hay una cosa muy importante y es entender que una terapia donde finalmente se llega a la separación no es una terapia que fracasó, Correcto. porque por el contrario, si la separación se da en medio de la terapia, les aseguro que esto será muy diferente. Por las razones correctas. Y por las razones correctas y empezando por eso, porque es que ya vamos a ir a hablar de cómo decirle a nuestros hijos. Pero yo cómo voy a ir a hablar con mis hijos cuando estoy lleno de resentimiento con el otro, cuando no lo puedo ni ver, cuando ni siquiera entiendo lo que está pasando, cuando tal vez uno todavía quería luchar y el otro no. A eso es precisamente a lo que llegamos, Tati, a través de la terapia. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que hay que revisar el tipo de ruptura. No Es todas las correcto. rupturas han pasado por, digamos, momentos difíciles. A veces ya han pasado, han hecho un duelo dentro de la familia y la pareja termina en buenos términos, ¿cierto? Hay otros que son realmente conflictivos y eso es lo que abarca todo lo que viene después con nuestros hijos. Hay muchísimas cosas que hay que tener en cuenta, las edades de los niños. No es lo mismo una ruptura para un niño de 2 años a cuando ya son adolescentes, a cuando ya somos adultos. Todo tiene como un proceso tiempos. totalmente distinto, ¿cierto? Ahí quiero hacer una anotacioncita importante en el tipo de papás que podríamos ser al momento de separarnos. Hay varios tipos, aunque ustedes no lo crean. Uno son los compañeros perfectos y es esos papás que decidieron terminar, siguen siendo amigos, pero cooperan perfectamente. O sea, no hay Ok. problema, ¿cierto? Ok. Ajá. Luego siguen los compañeros o los colegas cooperativos. Colegas cooperativos es, no somos amigos, pero cooperamos porque estamos conscientes de que usted y yo tenemos un proceso de crianza, ¿cierto? Perfecto. Entonces, como compañeros perfectos, Sí. colegas cooperativos. Cooperativos. Ok. Y el siguiente son los socios furiosos. Ah, jue madre. Somos socios, pero la rabiecita que nos tenemos incapacita muchas decisiones. Es decir, hay unas que funcionan y hay otras que definitivamente no funcionan porque tenemos una rabiecita ahí que no nos permite. ¿Llega hasta ¿cierto? ahí o se pone peor? Se pone peor. Ay, Jesús. Ay, ay, ay. El cuarto tipo de padres son los enemigos. Y es decir, Ah, no. ni una cosa ni la otra. Usted dice blanco, yo digo negro. Porque hay una lucha de poder. Ok. Y ya el último son los padres disueltos, que definitivamente después de una separación, ni pu ni fa. Terminé todas las 2 relaciones. Terminé de ser pareja. Me y me divorcié de mi perdí. pareja y me divorcié de mis hijos, que Exacto. son los más lamentables. Exacto. Ujú. Entonces, ¿realmente qué sería lo mejor? Los 2 primeros. O compañeros perfectos o socios cooperativos. Esas serían las 2 opciones, porque el resto lo único que hace es entregarle a los hijos muchas dificultades. De por sí sola para los niños, para las personas, el divorcio ya es un problema, Ya. ¿cierto? O sea, Es algo demasiado fuerte. Suficiente. Entonces, si ya tenemos que entregarle a nuestros hijos esa noticia de separación, mínimamente lo que tenemos que hacer como padres es permitir que el proceso de separación al menos sea en unos acuerdos, en unas basado como en la comunicación, Ya. para no aumentar. Maravilloso. Y los invito a todos los que estén en ese proceso a que efectivamente busquen ayuda durante y después del proceso, porque realmente todos los hijos terminamos afectados por algo así. Lo que nosotros tenemos como papás es minimizar el impacto. O sea, que sea, como dice el doctor Fabián, un dolor legítimo.
que no haya más malestares adicionales. Y esa es la responsabilidad de nosotros. Maravilloso. Bueno, esto se está poniendo sumamente bueno porque creo que desde ya podemos empezar entonces a identificar qué tipo entonces de pareja estamos nosotros siendo de cara a la paternidad que va a continuar y que nos va a acompañar por el resto de nuestra vida. Porque es que somos pareja hasta hoy, pero seremos padres para siempre. Vamos a hacer una pausa muy pequeña. Y al regresar, Tati, entonces hablémonos un poquito de esas últimas categorías para ver si podemos, aquellos que se identifican con ellas, darles herramientas para poder tratar de transformar esta realidad. Ya regresamos aquí a Buenos Días, Familia. Buenos días, familia. Sí, que así como club, como cucu. Eso es un socio Sí, despistado. un socio sí, ajá. Bueno, seguimos aquí. Cosas en que nuestro pasan programa. aquí en el Sí, es que interno. si ustedes, como decía un profesor mío de medios, el verdadero programa sucede es allá. Allá es donde verdaderamente pasan las cosas. Me dejaste pensando, Tatiana, en ese ranking, en ese tipo, en ese modelo de comportamiento. Y seguramente ustedes también en casa están allá diciendo, ay no, ¿será que es que nosotros somos del 1, éramos del 2, éramos del 5? O existirá un sexto y un séptimo que de pronto no se haya hecho. Y conforme a lo que nos decía Eli, pues vamos a entrarle ya como al asunto de, listo, nos alegraría mucho que estuvieran en los primeros dos tipos, en donde a pesar de la divergencia hayan los acuerdos fundamentales frente al por dónde conducimos a Pepito o a Pepita, pero vamos a enfocarnos en, listo, cuando ya no somos pareja, pero tampoco nos pusimos de acuerdo, cómo entrarle a esa crianza que comienza a denotar esos enfrentamientos, comienza a denotar ese deseo de imponerse, porque entonces le traslado mi conflicto contigo como pareja, se lo traslado al muchachito, en lo que le digo, en cómo se lo digo, en qué le ofrezco en mi casa para que se sienta mejor y entonces haya ahí como que una compra de la conciencia, bueno, qué sé yo, de tantas cosas que pueden pasar. ¿Qué hacemos cuando ya no fuimos capaces ni de lo uno ni de lo otro? Lo que pasa es que no nos digamos mentiras. Si una relación de pareja se ha terminado por conflictos, lo más seguro es que van a permanecer a pesar de haberse separado, porque no es solamente por el tema de pareja, sino porque de pronto no tenemos las herramientas suficientes para resolver conflictos. Y eso seguramente nos pasa inclusive en el trabajo, inclusive en otros roles. Es decir, es propio, es mío la necesidad de yo trabajar en la comunicación asertiva y en la resolución de conflictos. Muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros nos volvemos al niño el mensajero de los papás. Sí. Y cuando volvemos al mensajero de papá, no, es que dígale a su papá qué tal cosa, no, dígale a su mamá qué tal cosa. Como su mamá no la deja ver televisión hasta tal hora, ¿cierto? Y empezamos los temas de rutina, que es una de las cosas también que son difíciles en un niño. Digamos que a veces los niños que permanecen con mamá y al fin de semana se van donde el papá, medianamente las rutinas continúan. Pero hay situaciones en las que la custodia es compartida, y entonces es 15 días acá, 15 días allá. Tenía unos pacientes que tenían 3 meses en un lugar y 3 meses en otro país. Imagínense lo que implica para un niño 3 meses estudiar en este colegio, 3 meses estar allá, ¿cierto? Un montón de situaciones que le añaden malestar a un niño. ¿Cuál es nuestra función como papás? Entender que nosotros no podemos generar el conflicto por nuestras luchas de poder, porque es que no estamos hablando de tú y yo, estamos hablando de nuestro hijo. Entonces, las decisiones que nosotros tomemos no es si a ti te parece y si a mí me parece, sino lo que necesita el niño. Por eso muchas veces en esos cambios de rutinas, a veces nos tenemos que enfocar es en lo que dicen los profesionales. Entonces, por ejemplo, es que a mi hijo yo no le doy dulce. No, pero él se va para donde el papá y eso come dulces todo el que quiera. Entonces, ¿qué tal si no hablamos de lo que para mí es importante el dulce y para ti es importante el dulce, sino lo que dice nuestra pediatra? ¿Qué dice nuestra pediatra con la comida, con el tema de los dulces? ¿Qué dice nuestra nutricionista? Y así no tenemos que enfrentarnos tú y yo, sino lo que realmente es de bienestar para el niño. Hay 3 cosas elementales en la crianza de los niños que no deben de ser negociables, así pensemos o no pensemos diferente. 1, la seguridad, ¿cierto? 2, la salud y 3, la educación. Eso está importantísimo. Esas son 3 cosas importantes que yo no tengo que estar negociando con mi pareja porque es que es lo que mi hijo necesita y merece. Es decir, es un derecho por el bienestar de él. Entonces eso no le compete a papá y a mamá definir la seguridad.
No, eso es obvio, ¿cierto? Es una necesidad Está per se. básica y no discutible. No discutible. Entonces, bueno, ¿qué podemos negociar? O al contrario, ¿qué no podemos negociar para que no nos metamos en batallas perdidas también, ¿cierto? Entonces, pongamos un ejemplo como el príncipe. Le gustan los videojuegos, ¿cierto? Un ejemplo cualquiera. Cualquier cosa. Que le Traído gusten los los cabellos. videojuegos. Ajá. Yo que creo que un niño en videojuegos pierde mucho tiempo, que debería estar estudiando. Bien, que lo piense. Pero el niño va donde el papá cada 8 días. Y es una cosa que ha entendido y que su papá le ha dicho que es una diversión. Y es El inevitable, problema no es los videojuegos, el problema es el tiempo, ¿cierto? Y yo como mamá, ¿cómo le quito a su hijo, a mi hijo, el espacio que tiene con papá? Entonces hay que definir esos acuerdos. ¿Qué es lo que yo puedo permitir y lo que puede permitir el otro que no afecta realmente tanto al hijo, sino que es términos de tiempo, nada más, ¿cierto? Lo otro es que nosotros tenemos que empezar a definir que muchas veces es una oportunidad de aprendizaje. Ok. Si bien sabemos que quisiéramos las rutinas exactamente igual, eso es una oportunidad para que el niño entienda que no todos los espacios se hace lo mismo. Entonces, un ejemplo, por ejemplo, esto no es con padres separados, pero me pasa a mí con mi hijo en casa, y es que mi hijo en la casa puede brincar en la cama. Yo lo permito brincar en la cama, yo no tengo problema. Pero cuando vamos donde mi abuela no puede brincar en la cama. Y yo lo único que tengo que decirle a mi hijo es, hijo, eso es una norma de la abuela. En esta casa no pasa eso. Y ellos lo van entendiendo. Eso tiene el contraste a favor y no en contra. Total. Y además es que realmente la vida funciona así. Vos haces unas cosas en la iglesia, haces otras cosas en la escuela, haces otras cosas en la casa. Entonces la dinámica es enseñarle también a los hijos que hay un espacio para todo, que no hay problema, ¿cierto? Y otra cosita, Eli, antes de que se me olvide, el tema, por ejemplo, de las vacaciones. Tenemos que diferenciar las batallas, nuevamente digo. Nosotros, los adultos, en vacaciones dormimos más, vemos más televisión, comemos más, ¿cierto? ¿Qué es lo diferente en el niño? Porque entonces cuando va a vacaciones, el niño viene y empezamos. Claro, en las vacaciones, ¿quién sabe qué hizo allá? De su papá, Allá lo que dejaron le da la hacer lo gana, que quiera. Exacto, sí. Eso lo hacemos normalmente los adultos. Permitámosle también el disfrute de eso. Además que siempre en la casa del papá, no puede ser en la casa de la mamá, pues siempre. Pues por alguna extraña razón estadísticamente se descuadran un poquitico allá. Pero regresamos después de una pausa muy breve que vamos a hacer y tomamos este tema que me parece que es muy importante y en el que tenemos que ahondar bastante. Apasionante, cómo lograr acompañar a nuestros hijos en medio del difícil y doloroso proceso de separación para que no sea algo devastador para ellos, para que sea un dolor legítimo, como decimos en la clínica para la familia. Y bueno, nuestra querida psicóloga Tatiana Penagos hoy nos ha dado muchísimas perlas sumamente importantes. Identificar qué tipo de pareja somos conforme a la capacidad de negociación que tengamos, conforme sea esa disposición para resolver nuestros conflictos. Y hay algo, Tati, en lo que quisiera detenerme, que lo decías antes de irnos a la pausa. De hecho, estoy viviendo en este momento un proceso, digámoslo, experimental, porque es la primera vez que en los 12 años de terapia que llevo ejerciendo, enfrento una situación así. Tengo una pareja que hace 10 años la estoy acompañando. O sea, yo los molesto a ellos muchísimo. Llevamos 109 sesiones. Es real, o sea, no estoy exagerando, llevamos 109 sesiones. En diferentes temporadas, ir y venir. Y finalmente, en este momento, aunque yo sigo esperando un milagro del cielo, pero en este momento estamos en la fase de separación. Y ha sido impresionante que lo que no logramos como pareja, veo que lo estamos logrando ahora como padres, porque a pesar de que se toma la decisión de separarse, decidimos continuar en terapia para precisamente equiparlos de herramientas para que de esta manera, por la motivación de sus hijas, que ya son adolescentes, puedan entonces lograr una cooperación. Y estamos trabajando. Y algo que yo les decía era que, y ahorita cuando te escuchaba pensaba y reflexionaba en esto, a veces, y lo dice nuestro querido Aaron Beck, que en paz descanse, el amor no es suficiente. Y hay parejas que no logran encontrar en su vínculo la motivación necesaria para poder desarrollar esas estrategias de solución de conflictos. Pero los hijos son algo que nos toca desde adentro y yo creo que por estos días todos andamos ohinchados con la nueva canción de Shakira, por cierto, que si no han visto el último reel que hice al respecto en mis redes sociales, vayan y véanlo, porque es que los hijos son otra cosa, o sea, uno por los hijos, ¿qué no haría por los hijos?
que sea este como el momento para dejar dentro de todos los mensajes que hoy has puesto sobre la mesa si no lo logramos por nuestro vínculo, por nuestra conyugalidad, por nuestro amor, logrémoslo por nuestros hijos. Porque en medio de todo, nuestros encuentros y desencuentros, nuestros ires y venires, si por causa de nuestra relación ellos quedaron en este plano, ya eso es una ganancia enorme y debe ser una motivación muy importante para que nos esforcemos a dar lo mejor. Entonces, mi querida Tati, vámonos en estos 4 minuticos que nos quedan con pautas puntuales. ¿Cómo les contamos que nos vamos a separar? ¿Qué les decimos? Y de qué manera poder generar esa dinámica sana. Yo siempre he creído que a los hijos no se les dice mentiras, pero no se les dice toda la verdad innecesaria, que no hace parte del rol de hijo. Entonces el hijo que necesita saber que papá y mamá ya no funcionan como esposos y que han decidido irse. Los detalles no le pertenecen al hijo, depende de la edad, ¿cierto? Si los hijos estarán adultos, pues de pronto querés entregarle todos esos detalles. Lo que pasa, sí, se asume diferente y se puede entender. Lastimosamente, cuando esas cosas suceden, como tenemos tantas rabiecitas, tantos rencores en nuestro corazón, muchas veces en términos, por ejemplo, de infidelidades, cometemos el gravísimo error de que toda la discusión pasa alrededor de los hijos y que termino diciéndole, Claro. eso pasó por tu papá hizo tal cosa, eso pasó por tu mamá es una mentirosa. Información que los niños no necesitan. No necesitan. No, es completamente inocua. Y reiteramos el mensaje que decías ahorita, Tati, que es súper importante. Puede que yo decirles que tu papá fue un infiel, desgraciado, que metió una Pamela en esta relación y no sé qué, y puede que yo sienta un fresquito haciendo esto y desdibujándole la imagen. Pero es que aquí lo importante no es tu sentir, vaya a terapia y tramítelo. Aquí lo importante es lo que eso va a generar en los niños. Sobre todo porque de todas maneras, lo que decía la doctora Elia ahorita, y es que el papá y la mamá son las personas más importantes de su vida. De ahí en adelante yo siempre le digo a los pacientes, ojo, que este es el momento para que te enfoques en tu rol. Mi rol y mi función como mamá o como papá no es buscar que el otro haga bien el rol es el mío. Entonces yo me dedico a ser una buena mamá, tú te dedicas a ser un buen papá y nos encontramos en el camino de la crianza. Pero si yo como mamá todo el tiempo estoy vigilando que papá esté allá haciendo su rol y papá está vigilando que yo haga bien el rol, entonces vamos a terminar contaminando al niño de un montón de ideas de nosotros que no le pertenecen. Nuestra función es, yo hago mi rol, tú haces tu rol y siempre por el bienestar de los hijos. Que muchas veces, a veces cuando van a terapia empiezan a decir, no, nosotros estamos juntos por nuestros hijos. Pero a veces, como decía Elia ahorita, puede ser la motivación para decir, por nuestros hijos. Tenemos una buena relación de padres separados, porque eso es lo que hay hoy. Herramientas importantes para trabajar en eso. 1, resolución de conflictos. ¿Cómo abordo yo los conflictos? Si yo tengo la capacidad de escuchar opiniones, entendiendo que a veces el otro tiene una idea mejor que la mía, y eso no hay problema. ¿Cierto? Es que eso no se trata de ganar, se trata de que gane nuestro hijo frente a todas las circunstancias que le pasen, ¿cierto? 2, comunicación asertiva. Si yo tengo una comunicación que paso de la agresividad a la pasividad, no, entonces yo ya no digo nada porque como usted decide todo, eso es uno pasivo. Y si yo todo el tiempo soy agresivo y buscándole la caída al otro, pues no logro ser asertivo. Entonces, 1, resolución de conflictos y 2, comunicación asertiva. Entender que no es que ganemos nosotros, sino que gane nuestro hijo. Esos son lo más importante para trabajar esto. Genial. Maravilloso. Bueno, Tati, ya te están esperando afuera, Dios mío, pero bueno, te agradecemos enormemente por todo lo que nos entregaste hoy y recordarles que si ustedes necesitan ayuda, pueden buscarla en la Clínica para la Familia con nuestra querida doctora Tatiana Penagos. Tati, gracias de corazón y te esperamos de regreso por aquí en Buenos Días. Por supuesto, aquí yo siempre bienvenida, muchas gracias y a trabajar lo que queramos. Así Sí, es. señores. Bueno, vámonos entonces con Despertando a la Actualidad aquí en Buenos Días Familia. Estamos en Buenos Días Familia. Ya regresamos.